¿Qué tal, amigos? Vamos a realizar el siguiente ejercicio que viene en su cuaderno de Física 2 en la página 29. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Un objeto de masa de 10 kilogramos descansa sobre un piso horizontal. Si a este objeto se le añade una fuerza de 50 newtons, de esta manera, con un ángulo de 30 grados con respecto al eje vertical, calcular la magnitud de la fuerza normal y realizar un diagrama de fuerzas. Entonces, este esquema, este planteamiento del problema hay que pasarlo esencialmente a un plano cartesiano para poder identificar bien las componentes que tiene cada una de las fuerzas. En este caso, podemos ver que el peso es completamente vertical hacia la dirección Y negativa. Por otra parte, tenemos la fuerza con un ángulo θ. Fíjense que si yo prolongo esta fuerza, el ángulo θ es un ángulo opuesto por el vértice, como ya lo vieron en su curso de Mate 2, es un ángulo opuesto por el vértice, y este ángulo θ va a tener el mismo valor de 30 grados. Por otra parte, ya sabemos de la teoría, como vieron en su clase, que la fuerza normal es aquella fuerza que nos permite mantenernos estables en el piso. Es decir, que no nos hundamos o que no nos levantemos. Es una fuerza de reacción esencialmente. Si ustedes le cargan más fuerza a un objeto que está en el piso, pues la reacción del piso contra el objeto cada vez va a ser más grande. Y en el plano cartesiano, esa fuerza normal siempre... la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie. Eso quiere decir que vamos a tener aquí un ángulo recto o de 90 grados. Ahora, con la premisa que nos dice ahí en el cuadernillo en la pista de que el objeto se encuentra en reposo, nosotros podemos afirmar lo siguiente: que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero como el objeto está en reposo, pues la aceleración es 0. Y todo ese término del segundo miembro va a ser 0. Recuerden su curso de Física 1. ¿Qué significa que la suma de fuerzas sea 0? Que el objeto se encuentra en equilibrio translacional. Es decir, que no se está moviendo en direcciones del plano cartesiano. Entonces, vamos a hacer nuestra suma de fuerzas. ¿Qué les parece si la hacemos en la dirección Y primero? Suma de fuerzas en la dirección Y. Eso va a ser igual. Vamos a ver en nuestro diagrama de fuerzas qué componentes de cada una de estas tres fuerzas está actuando en la dirección Y. Primero, la más notable es la normal. Fíjense que la normal es completamente vertical. Es decir, todo este vector se encuentra descansando en la dirección Y. Entonces le ponemos la normal. Ojo, fíjense que tanto la fuerza como el peso van en la dirección de las Y negativas. Ambas tienen que ser negativas. Entonces le ponemos un signo menos. Fíjense que el peso también es completamente vertical, pero hacia el lado negativo. Entonces aquí va a ser menos W. Y como estoy haciendo suma de fuerzas en Y, a mí me interesa, de este vector F, me interesa únicamente esta componente de aquí. Me interesa FY. Y FY, ¿cómo la relaciono con este ángulo que está aquí? Fíjense, FY es esto. Esto de aquí es FY. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno, precisamente. Entonces, la componente en Y tiene que ser F coseno del ángulo. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 0, porque el objeto no tiene aceleración. 0. ¿Qué nos falta de ahí? Pues despejar la normal. Está restando, lo paso sumando. Está restando, lo paso sumando. Y la normal va a ser igual al peso
más F coseno del ángulo. Pero el peso, ¿cómo se calcula? Masa por gravedad. Entonces la normal va a ser igual a mg más F coseno del ángulo. Pues ahora nada más hay que sustituir. Sustituyendo los valores, la masa es de 10 kilogramos. 10 kilogramos. G tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, esa aceleración, más F. F tiene un valor de 50 newtons por el coseno. ¿De qué ángulo? Pues por el coseno de 30 grados. 30 grados. Bien, haciendo esos cálculos, 10 por 9.8 más 50 por el coseno de 30 en grados, esa suma nos tiene que dar 141.30 newtons. Con lo cual hemos terminado de resolver el problema y ya encontramos el valor de la fuerza normal. 141.30 newtons. Físicamente, ¿qué quiere decir eso? Que el suelo está soportando esta fuerza. Por lo tanto, para que el objeto se encuentre en equilibrio, el piso tiene que reflejar esa misma fuerza en dirección opuesta. 141.30 newtons. Hay que seguir estudiando. Estúdiese bien los temas en el cuadernillo, póngale mucha atención a su profesor y va a ver que el curso de física le encantará. Nos vemos en la siguiente clase.